Pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que está impartiendo la Universidad Alianza, Centro Educativo Alianza. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una ponencia, como ya bien lo hemos comentado, que se titula Tópicos sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero pues bueno, no antes de dejarle el espacio al maestro que nos acompaña el día de hoy, pues vamos a darle una breve lectura a su síntesis curricular para poder iniciar y darle pues el espacio al maestro que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas tardes. Vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, doctor Héctor González Barrera, nacido el 17 de noviembre de 1990, licenciado en Derecho y abogado consultante. Es el primer presidente fundador del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, conferencista internacional de la Universidad de La Habana, Cuba, Lima, Perú y Milán, Italia. Presidente de la Fundación HC Juntos Ayudamos, vicepresidente de la Oratoria Club Texcoco, columnista, asesor jurídico internacional del CONAPE, asesor legislativo de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la Legislatura Local del Estado de México 2002-2004. Estudios en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Especialista en proceso oral familiar por la Escuela Judicial del Estado de México. Diplomado en Derecho Laboral por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Curso especializado para defensores privados en el sistema acusatorio, impartido por la Escuela Judicial del Estado de México y la CETEC. Maestría en Derecho Civil y Familiar por el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. 3 doctorados honoris causa, el primero por la Universidad Hartman de Iguala Guerrero, el segundo por la Federación Iberoamericana de Abogados, con aval académico por la Universidad Autónoma de Guerrero, y el tercero por la World University of Sciences, reconocimiento doctor de doctores por la World University of Sciences. Nombramiento como embajador por la educación y la formación de valores por la SUSEC World en 2021. Nombramiento como misionero líder mundial por la paz por la SUSEC World en 2021. Nombramiento en 2015 como líder jurídico nacional por el Centro de Capacitación Científico Laboral Internacional, Perú, Lima, Colombia, México, Ecuador. Disertado más de 300 conferencias nacionales e internacionales, presenciales y virtuales. Con ustedes, el doctor Héctor González Barrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por la invitación que me hace la universidad, así como nuestro querido amigo el maestro Torralba, quien le agradezco mucho el que me permite el día de hoy platicar sobre este tema. Digo tan importante porque, bueno, pues es un proyecto que hoy es una realidad, un proyecto que podemos hablar que después de que viene esta gran reforma constitucional en el año 2008 al tema de la justicia penal en México, en donde, bueno, cambiamos de un sistema acusatorio a un sistema adversarial o de un sistema inquisitivo, perdón, corrijo, por un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Hoy día, pues bueno, tenemos un sistema legalista en materia penal, ¿no? Un sistema en donde un código procesal puede tener una amplitud en toda la República Mexicana, en donde ya no tengo la necesidad de estudiar el código procesal de cada uno de los estados en materia penal, sino me voy a regir con un solo código de procedimientos penales, ¿no? Y que bueno, esta reforma constitucional en materia penal, pues hace un parteaguas en el sistema de justicia penal en México, ¿no? Y bueno, pues después de ello, con todo esta modificación constitucional, con esas grandes reformas del año 2011 en el sistema de derechos humanos, ¿no? En donde este artículo primero constitucional, en donde una cosmovisión a los derechos humanos, ¿no? Una cosmovisión en donde hoy como abogados tenemos toda la oportunidad de llevar a cabo la innovación en los procedimientos y que con eso conllevó a una reforma en todos los sistemas de justicia, ¿no? No nada más hablemos en el sistema penal acusatorio, hablemos en el sistema mercantil, en el sistema laboral y hoy en la justicia cotidiana, ¿no? Como le dicen
los teóricos como justicia cotidiana, ¿no? En donde vemos el sistema civil, el sistema familiar, en donde hoy día vemos que la justicia familiar o los problemas o la problemática en los tribunales, el sistema familiar o la problemática familiar aborda más del 78% de los juicios y cada vez es más grande la demanda de los tribunales familiares, ¿no? Podemos decir que del 100% de los juicios que llevan los órganos jurisdiccionales, el 78% a nivel nacional, no estoy hablando de una sola jurisdicción, sino estoy hablando de un 100% de todos los procesos judiciales, que el 78% de los procedimientos los acapara los procesos familiares, ¿no? En donde estamos viendo hoy día una descomposición social que creo que rebasa lo que han vivido años anteriores, no sé, y reitero, años anteriores no vamos tan lejos. Del año 2015 a la fecha, se ha vivido esta descomposición social y a consecuencia de ella el aumento de demandas en materia familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es un antecedente y un preámbulo en donde abro el debate en decir qué es lo que está pasando a nivel social, ¿no? O sea, ¿a qué hemos llegado a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero donde tenemos que unificar y homologar los procedimientos de las 32 estados de la República o de las 32 entidades federativas en un solo código, ¿no? Pero más allá, ¿en qué está pasando en nuestra sociedad? En una sociedad que está teniendo esta descomposición, esta ruptura a nivel familiar, en donde los problemas familiares en los tribunales han incrementado al 200%, ¿no? Y no se hable nada más del tema de pandemia, por eso les decía que después del año 2015 empezó a haber un aumento en las demandas en materia familiar, llámese guardia y custodia, pensión alimenticia, desconocimiento, investigación de paternidad, ¿no? En donde estamos viendo que esta descomposición social ha venido a permear a los órganos jurisdiccionales. ¿Y a qué me refiero que ha venido a permear? Pues simplemente en el incremento de demandas, ¿no? En donde el 50% de estas demandas estamos hablando que es de pensiones alimenticias. Y no nada más hablo de un tribunal o de un solo estado de la República. Estoy hablando a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, en donde vemos que el incremento de asuntos familiares ha venido al 200% después del año 2015. Pero vamos más allá del año 2015, sino en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia se incrementaron las llamadas al 911 al 89-90% de problemática de violencia familiar, ¿no? Ahí es donde vemos que este crecimiento y esta falta de valores, esta falta de protección a la familia o de cuidado a la familia, porque no nada más le echo la culpa a un tema de crianza, ¿no? De crianza. ¿A qué me refiero? De que aquellos padres entre los años 90 fueron padres sobreprotectores, porque hoy vemos en los tribunales a personas adultas demandadas, y me refiero a adultas de los 24 a los 35 años, en donde acuden a tribunales con su mamá o con su papá, a protegerlos, a asistirlos, a que son un intermediario entre el abogado y el demandado, en donde vemos esa falta de responsabilidad por parte de los deudores alimentarios, ¿no? Entonces es un tema social y un tema de familia y un tema de implementar políticas públicas de protección hacia la familia por parte del Estado, ¿no? O sea, es una mezcolanza del todo, una mezcolanza
desde la familia, desde la vivencia, desde la sobreprotección que han tenido estas nuevas generaciones por parte de sus padres, como también un olvido por parte del Estado, un olvido de fomentar o crear políticas públicas para la protección de la familia. Pero bueno, dicen que nunca es tarde, ¿no? Y que de los errores se aprende. Entonces, hoy viene el Senado de la República a partir del 2014, 2017, hacer esta implementación. Primero hacer las propuestas, ¿no? Las propuestas para la creación de un Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, justicia cotidiana. Esta justicia cotidiana, que como su nombre lo dice, ¿no? Lo cotidiano, lo que vemos día a día en tribunales, que es problemática civil y problemática familiar, y que reitero, por eso es que esta justicia cotidiana implementa la urgencia de resolver a la brevedad los procedimientos familiares. No me voy a ir al tema civil, porque al tema civil todavía estamos ahí como que en un porcentaje de un 20% de lo que ocupan los juzgados a nivel nacional, sino el tema familiar. Hay muchas cosas que ver en este nuevo código. Y este nuevo código que hoy tenemos y que seguimos al día de hoy analizando, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual tiene varios temas, pero yo veo uno muy importante que es un tema que también el código es inconvencional. Y lo vamos a platicar en el transcurso. Quiero seguir abriendo este preámbulo en donde vamos a ver antecedentes, como fueron aquellas audiencias públicas respecto a la implementación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas audiencias públicas que tuvieron lugar por ahí del año 2017, 2018, en donde se hicieron ahí en el Senado de la República. En el Senado de la República se invitaron a varios juristas, a varias asociaciones y barras de abogados, ¿no? Dentro de ellas que fueron partícipes y que fueron parte fundamental para que se llevara a cabo este Código Nacional, ¿no? Que es parte de ellos la Barra Nacional de Abogados, ¿no? A quienes le estuvieron muy inmiscuidos en el tema de este Código Nacional, ¿no? Y algunas otras asociaciones o barras de abogados conocidos a nivel internacional, en donde tuvieron mucha injerencia para este código, ¿no? Dentro de ellos también lo que fue los notarios públicos, ¿no? El Colegio Nacional de Notarios Públicos de México, quienes tuvieron en sus manos el cambio a nuestro Código Nacional. Hoy día a esta gran implementación, ¿no? A la justicia cotidiana, como ellos dicen. Pero bueno, donde estamos hoy día queriendo desmenuzar estos grandes errores, ¿no? O yo digo el tema inconvencional. Cuando vemos este cambio, primero, pues sabemos que ya está, ¿no? ¿Cuándo se va a implementar? Dice la reforma que a más tardar todos los estados de la República, estos 32 estados de la República deberán de adoptarlo en sus entidades federativas a más tardar en el año 2027, ¿no? Estamos en el 2023, ¿no? Entonces, ¿cuántos años nos falta todavía para esta implementación? Pero bueno, cuando las legislaturas locales den el banderazo de inicio, ¿no? Pudiese ser que a lo mejor el Estado de México, que ya lleva desde el año 2012 juicios orales en materia familiar, ¿no? A lo mejor el Estado de México puede decir, yo estoy listo para la implementación del Código Nacional, ¿no? Entonces damos banderazo a esta iniciativa. ¿Para qué? Para que se comience a llevar a cabo o que se implemente este Código Nacional en esta entidad federativa. Y yo considero que el Estado de Nuevo León como el Estado de México son de las dos entidades federativas más adelantadas en el sistema de oralidad.
¿Y a qué me refiero? No nada más en una implementación que nuestros abogados, que nuestros operadores jurídicos, desde jueces, secretarios, auxiliares de sala, ya conocen el sistema de oralidad en materia familiar, sino que también la infraestructura. La infraestructura de cada uno de los estados es muy importante, ¿no? Yo les puedo preguntar a mi querido amigo, el licenciado Alberto Torralba, que es litigante en materia civil y familiar, si el estado de Morelos tiene la infraestructura ya con salas orales en materia civil y familiar para poder llevar a cabo la implementación del Código Nacional, ¿no? Entonces, como es algo que ha sufrido Morelos, algo que ha sufrido Guerrero, son estados que no tienen la infraestructura. ¿Y a qué me refiero con la infraestructura? Aquellas salas de audiencia de juicio oral, ¿no? Porque también hay que ser realistas. ¿Cuántos estados de la República invierten para poder hacer y tener tener salas de audiencias de juicio oral? Digo, tenemos ya implementado el sistema penal acusatorio, que tienen sus propias salas de juicio oral. Tenemos el sistema de oralidad en el sistema mercantil, en los juicios orales mercantil. Pero ¿cuántos juzgados vemos que el juez tiene que llevar su propia cámara o su videograbación en su tribunal, en su pequeño tribunal o en su sala de audiencia, que no es sala de audiencia, sino es su propio privado, y poner su cámara para poder filmar y grabar la audiencia en ese momento, ¿no? Y no me refiero, hay estados de la República que tienen juzgados muy pequeños y que están en la zona sierra. Entonces, y a veces ni el internet llega. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que ver cómo poder llevar a cabo la implementación de la oralidad y del tema de la videograbación, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay estados de la República, es más, Jalisco tampoco tiene el tema del sistema de oralidad en materia familiar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que lo que falta y va a faltar es la infraestructura, ¿sí? A nivel nacional. Por eso es de que esta implementación se habla hasta el 2027, ¿no? Es la fecha límite para que todos los estados de la República tengan ya implementado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, parte de esta gran reforma y de este código, pues es esto, los juicios orales en materia civil y familiar, ¿sí? Y si no tenemos la infraestructura, pues ¿cómo diablos voy a llevar a cabo los procedimientos, ¿no? Vamos a estar todavía en el tema, ¿no? Digo, al final, dice, son juicios orales, pero todos son mixtos. Todos los juicios, cuando hablas de sistema de oralidad, son mixtos. Porque ¿cómo iniciamos la etapa postulatoria? A través de una demanda escrita, ¿no? A través de presentar la demanda por escrito ante el juez, llámese de manera mercantil, de manera hoy laboral, ¿no? En el nuevo sistema de justicia laboral, pues todo lo presentas por escrito, ¿no? Lo mismo va a ser en materia civil y familiar, que lo puedes hacer por escrito. Aquellos juicios sumarios, fíjense que hay un tema muy importante, que en los juicios sumarios podrá ser por comparecencia, sin materia escrita, o sea, sin una etapa postulatoria escrita. Los juicios sumarios los vamos a poder hacer de manera todo videograbada, por comparecencia directamente, ¿no? ¿Qué digo? Al final del camino tenemos que tener un respaldo escrito, una acta mínima, ¿no? En donde se tenga por lo menos los puntos esenciales de esa comparecencia o del tema que se llevó a cabo videograbado, ¿no? Pero lo tenemos que tener, ¿eh? Entonces, yo considero que son puntos importantes que debemos ir desmenuzando, que tiene este código de procedimientos, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde hoy pondera el tema de la oralidad, ¿no? Yo platicaba, porque para entrar a fondo necesitamos primero saber estos principios que han regido en el sistema de oralidad en cualquier tipo de juicio, llámese, reitero,
mercantil, laboral, penal, hoy familiar, y en la Ciudad de México, que ha sido, creo, el único estado de la República, junto con Nuevo León, en implementar el juicio oral civil, ¿sí? Entonces, en el tema del juicio oral civil, nosotros tenemos diversos principios que implementar, ¿no? Como es la inmediación, la inmediatez, la oralidad, el principio de continuidad, el principio de concentración, ¿no? Principios que siguen implementándose en este sistema de justicia, sí, cotidiana y que es de manera oral, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos bien especificado qué es la oralidad, si no tenemos por lo menos los principios básicos de una retórica jurídica, ¿no? Argumentativa, de convicción, pues entonces vamos a estar perdidos al momento de la audiencia, ¿no? Dicen que la oratoria no nada más es para poder llevar a cabo un tema de exposición o de una de declamar, ¿no? De declamación de poemas. No. La oratoria nos va a ayudar simplemente los principios que podamos aprender de la oratoria es para poder perder el miedo de hablar en público, ¿no? Que es un tema muy importante. Entonces, ¿cuántos abogados hemos visto en las redes sociales que no les permiten continuar una audiencia por no tener un tema de argumentación, ¿no? Denme 2 minutos, déjenme nada más rápido correr una persona que me está esperando aquí en la oficina. Denme 2 minutos, no, nada más quito el audio, espérenme tantito. Claro que sí, maestro. Listo, maestro. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, retomo lo que habíamos platicado. Entonces, regreso al tema de que este Código Nacional, ¿no? Si bien es cierto que homologa todas y cada una de las entidades federativas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final concentran todo, ¿no? ¿Qué trabajo teníamos nosotros al momento de ir a cada uno de los estados de la República, ¿no? Los que litigamos en la zona centro, los que litigamos en el Estado de México, que hemos ido a litigar a Morelos, a Guerrero, a Michoacán, ¿no? Pues cambia el procedimiento, ¿no? Y muchos de ellos ya manejan el tema de la oralidad. Algunos otros que no manejan la oralidad en materia familiar, ¿no? Y que reitero, ¿no? Y retomo el tema de que no hay infraestructura todavía en los tribunales, pues entonces es un gran reto para los tribunales de cada uno de los estados la implementación, pero más allá de una capacitación, el tema de infraestructura, porque también hay que ser sinceros, ¿cuánto no gasta un poder judicial en una sala en una sala de oralidad, ¿no? Y digo, este tema lo vimos al momento en que se implementó el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Que veíamos que el tema de llevar a cabo simplemente una audiencia en el sistema penal acusatorio, el tema de infraestructura, ¿no? Desde la audio-videograbación, desde implementar la sala, de tener el audio, de tener las cápsulas, ¿no? Donde tienen ahí al imputado, ¿no? Cuando está privado de la libertad. Desde ahí es donde vemos, ¿no? Es un sistema que cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Situación que eso no ha sido contemplado, a lo mejor, en un tema presupuestal para los estados de la República, ¿no? Porque sabemos que cada estado de la República tiene un presupuesto, ¿no? Y tristemente todavía se maneja el tema político, ¿no? Si eres parte de el color que predomina o del color que está dentro del poder a nivel nacional, pues tendrás una buena partida presupuestal. Si no estás dentro, pues es menos presupuesto. Y el tema aquí, que el tema de la justicia, lo hemos dejado a libre albedrío de los gobernantes,
¿no? Por ahí recuerdo una nota del estado de Morelos en donde su gobernador dice que no sé cuántos miles de millones de pesos gastan en papelería, ¿no? Y no tiene más de 1 o 2 años que salió esa nota en donde el estado de Morelos gasta, no recuerdo la cifra, pero hablaba de millones de pesos en papelería en el sistema judicial. Entonces, donde dices, bueno, ¿por qué no cambiar la papelería por reformar su código de procedimientos, ¿no?, civiles, y mejor implementar la oralidad, ¿no? Porque a lo mejor nos ahorramos, poco o mucho nos ahorramos, porque al final del camino el sistema digital hoy va a predominar, y lo predomina nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? El cual dentro de estos 10 libros que hoy contempla, ¿no?, de estos 10 libros que podemos ver dentro del contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vemos la innovación que el último, si no mal recuerdo, el 8º libro, habla sobre la justicia digital, ¿no? En donde ya vemos que ahora es una obligación de estos 32 estados de la República a partir del año 2027 que deben de tener implementada esta justicia digital, ¿no? Que podemos hoy día, ¿no?, con esta justicia digital, al que reitero, a lo mejor el Estado de México, todavía ya la Ciudad de México, el Estado de Nuevo León, son aquellos estados, bueno, no, la Ciudad de México, olvidemos, la Ciudad de México apenas empezó a implementar el tema digital después de pandemia, porque ni en pandemia, le costó muchísimo trabajo a la Ciudad de México, ¿sí?, llevar a cabo el tema digital. El Estado de México llevó a cabo su primer tribunal electrónico o tribunal virtual en el año 2016. En el año 2016 el Estado de México implementa el primer tribunal virtual, en donde ya podíamos llevar procedimientos no contenciosos, o como ustedes, o como muchas entidades federativas establece, como un procedimiento, una jurisdicción voluntaria, ¿no? En el Estado de México se llaman procedimientos no contenciosos, en donde podíamos llevar este tipo de procedimientos en un tribunal digital o en un tribunal virtual, ¿no? 2016, mucho antes de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vemos que el tribunal digital o el tribunal virtual que teníamos en el Estado de México 2016, que eran puros juicios no contenciosos o jurisdicciones voluntarias, pues ya estaba funcionando, hacer procedimientos de divorcios voluntarios o divorcios por mutuo consentimiento, identidades de persona, acreditación de concubinato, ¿no? Procedimientos que no tenían o que no tienen controversia, ¿no? Y que estos procedimientos, al momento en que llega la pandemia, pues puta, el tribunal electrónico tuvo de trabajo, porque a pesar de que había pandemia, el tribunal electrónico seguía funcionando todos los días. Digo, no teníamos como tal términos judiciales, pero por la misma naturaleza del procedimiento, yo podía divorciar a los ciudadanos en tiempo de pandemia, cuando todos los tribunales estaban cerrados, todos los tribunales, en las 31 estados de la República, el Estado de México seguía trabajando con el tribunal electrónico. Y con este tribunal abierto, podíamos llevar a cabo procedimientos de sucesión especial y divorcios por mutuo consentimiento. Entonces, gracias a ello, pues nosotros seguimos teniendo trabajo en el tiempo de pandemia, ¿no? La verdad es de que nunca nos faltó trabajo, porque pues la gente se conocía, ¿no? En el encierro, decidieron divorciarse. Yo puedo decir que en tiempos de pandemia yo tuve muchísimos divorcios. Yo creo que si fueron 80 divorcios, fue poco, ¿no? Y los podíamos llevar a cabo ante el tribunal electrónico, y el tribunal electrónico era tan rápido divorciar a las personas. Si yo promovía hoy mi solicitud de divorcio,
en una semana tenía audiencia y en una semana los tenía divorciados. Era más rápido que en el sistema tradicional, ¿no? Que cuando estaba abierto el tribunal metías tu solicitud de divorcio y en ese momento te daban audiencia para dentro de un mes, ¿no? En el tribunal electrónico tenías audiencia a una semana y en esa misma audiencia tenías a la gente divorciada. Era muy rápido y sigue siendo muy rápido, el tema del tribunal electrónico en el Estado de México. Por eso les digo que yo considero que de los primeros tribunales que van a llevar a cabo o que van a implementar el Código Nacional en sus estados va a ser el Estado de México, porque ya estamos preparados para este banderazo, ¿no? Para la iniciación, ¿sí? Para la iniciación del Código Nacional. Ya estamos preparados, el Estado de México, yo lo considero, ¿no? Pero reitero, tenemos muchas cosas todavía que pulir. Y como con el Código Nacional, ¿no? A prueba y error, es donde nosotros vamos a estar tratando de implementar y de ir puliendo este Código Nacional. Una de las situaciones que yo he visto muy inconvencionales, ¿no? Y cuando digo inconvencionales porque no consideran lo que establecen las convenciones, entre ellas la Convención Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, con un recurso rápido y ordinario que puedan ser implementados al momento de la audiencia, ¿no? Cuando a mí me causa agravio una decisión, una determinación del juez dentro de audiencia, pues ¿qué creen? Que no tenemos un recurso. No tenemos un recurso. Nuestro Código Nacional nada más nos habla del recurso de apelación, ¿no? Pero realmente en audiencia no puedo recurrir. Luego entonces, pues creo y considero que es inconvencional este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué? Porque no contempla este recurso ordinario, ¿no? Al momento de decir, bueno, me causa agravio la decisión del juez, por lo cual en este acto promuevo mi recurso de revocación a la decisión de la autoridad, ¿no? Digo, a comparación, en un estudio comparativo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en su artículo 5.75, en donde nos establecen un recurso al momento de la audiencia, ¿no? El cual debe de expresarse sus agravios de manera oral. Y retomo un poquito lo que hablaba antes de la pausa que hice, en donde digo que el que nosotros tengamos por lo menos los fundamentos básicos de la oratoria, ¿no? Y el poder tener un argumento retórico aristotélico, argumentativo, de convicción y de debate en tribuna, pues esto nos va a ayudar muchísimo para la implementación de los juicios orales, ¿no? Reitero, hay estados de la República que definitivamente no tienen ni la mínima oportunidad de la oralidad, ¿no? Porque todavía su código procesal no establece un procedimiento oral, llámese en materia civil o familiar. Digo, ya los que podemos litigar el tema del penal, bueno, pues ya tenemos por lo menos una idea, pero no es lo mismo en materia familiar, ¿no? Y tanto lo es que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo, hasta parece cabalístico, ¿no? El artículo 666, ¿no? La nomenclatura del demonio, ¿no? El 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos establece que para litigar los asuntos de justicia familiar, los abogados vamos a tener que tener una especialidad. Tenemos que ser especialistas en materia de niñas, niños y adolescentes. Y lo establece el artículo 666 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues, ¿qué creen, abogados? Que los que estamos especializados
previo a este Código Nacional, pues vamos a tener que acreditar esta especialización, ¿no? Y es importante, yo considero que es importante y debe de ser, porque no podemos jugar con el tema de los menores, ¿no? Les voy a leer textualmente lo que dice el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dice artículo 666, defensa especializada para las partes. En todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, además de la defensa será especializada. Para el caso de alguna o ambas partes acuda sin ella, la autoridad jurisdiccional solicitará de manera inmediata la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera. Y para el caso de que la designación se realice al momento del desahogo de alguna audiencia, la autoridad jurisdiccional podrá diferir por única ocasión, fijando nuevo día y hora dentro de los 10 días hábiles. Entonces, no vamos a necesitar una especialización en el tema de niñas, niños y adolescentes, que es una parte importante, abogados, porque aquellos abogados que ahorita están estudiando la carrera de Derecho, no crean que ya terminaron, se titularon, hay que seguir estudiando. Y esto nos lo requiere el sistema penal acusatorio y hoy día esta justicia cotidiana. El tema de menores, digo, lo vemos también en el sistema integral de justicia para adolescentes, ¿no? El sistema penal de justicia para adolescentes, cuando tú entras a audiencia para defender a un menor en este sistema de justicia penal para adolescentes, forzosamente la autoridad te pide que estés certificado o especializado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tus constancias, ¿no? Hay quienes ya tienen, ¿no? Y hay quienes han logrado obtener una cédula de especialización en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿no? Entonces, si tú no cuentas con esta especialización, pues el juez está obligado, como lo dice el artículo 666, que debes de tener una defensa especializada, ¿no? En la defensa de menores, como lo es en el penal, te van a tener que retirar para poder traer un defensor público especializado en el sistema penal para adolescentes. Lo mismo va a pasar en el sistema familiar. Si el abogado no tiene la especialización en el sistema familiar de niñas, niños y adolescentes, el juez se verá obligado, como lo dice este artículo, en cambiar la defensa a favor de tener un especialista en el tema para poder cuidar el interés superior de los menores en un juicio en materia familiar, ¿no? Entonces, a lo que voy, si hoy día nosotros no tenemos esta especialización o no tenemos en la cabeza que terminando la carrera o los que ya estamos postulando desde hace 20 años y que estamos, considero, especializados en el tema familiar, pues eso no va a bastar, porque vamos a tener que acreditarle a la autoridad que estamos vigentes en la especialización para niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Para poder litigar en el sistema de justicia cotidiana familiar, ¿sale? Entonces hay que tenerlo muy presentes, abogados y los que no son abogados todavía, que terminando su universidad van a tener que entrarle a litigar, si es que les gusta litigar en materia familiar, van a tener que buscar una especialización para poderle acreditar al juez que ustedes son especialistas en la defensa de niñas, niños y adolescentes en México, ¿sale? Y digo, esto también va a ser un buen negocio para las universidades y para los institutos que se dedican a dar capacitaciones, el que tengan su REBOE, ¿no? Para poder llevar a cabo estas certificaciones y especializaciones para los abogados. Pero reitero, es complejo porque simplemente volteo a ver el tema de la justicia penal
¿cuántos abogados no se quedaron sin trabajo, no? O abogados ya de bastantes años litigando en materia penal y que mejor decidieron ya no entrarle al tema de la capacitación, ¿no? Porque vino a dar un vuelco de 360 grados, para los abogados de antaño que tenían o que estaban totalmente viciados con el sistema inquisitivo, en donde teníamos a los pobres a los pobres justiciables 4, 5, 7 años en el reclusorio y que después le dijeron, ¿qué creen? Perdón, usted no era el que cometió el delito, ¿no? Disculpe, ¿no? Y así era tan viciado nuestro sistema penal, hasta que vino esta gran reforma donde predominaron, ¿no?, los principios de la inmediación, la inmediatez, la oralidad, ¿no?, la publicidad, la concentración, la continuidad, en donde estos principios vinieron a predominar y vinieron a reinar un sistema más garantista. No digo que no tenga vicios, sí tiene vicios, ¿no? Porque el mexicano es tan bueno que le busca para poder volver a hacer business, ¿no? Pero podemos tener un poco más de garantía, ¿no? Y garantía porque si en primera instancia, ¿no?, o con el juez de juicio oral o con el juez de control hubo violaciones al procedimiento, bueno, para eso tenemos el juicio de amparo. El juicio de amparo, es más, podemos ir previamente al recurso de apelación, pero en el juicio de amparo les puedo garantizar que aquellos vicios que todavía vienen arrastrando del anterior sistema los pueden terminar, los pueden concluir, ¿no? Va a haber garantía del debido proceso, ¿no? Y que tristemente tiene que seguir nada más predominando hasta el juicio de amparo, cuando debería de predominar desde el juzgado de control. Debe de predominar, es más, desde la investigación de la carpeta de investigación. Desde ahí debe de predominar ese artículo primero constitucional, ¿sí? Porque cualquier autoridad, dice la Constitución, cualquier autoridad está obligada, ¿sí?, a promover, a respetar los derechos humanos. Y digo cualquier autoridad, desde el policía, que es el primer respondiente, ¿no? Cuando tristemente en mi México lindo y herido no es así, ¿no? No es así. Y tenemos que hacer valer estos derechos humanos, que no debería ser así, hasta el amparo. ¿Por qué? Cuando la Constitución, en ese hermoso artículo primero constitucional, nos establece que cualquier autoridad, ¿no? Entonces, hoy día, con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se respetan, incluyen la justicia digital, la restitución internacional como otro libro más, ¿no? Que les apuesto que dentro de su código procesal, si lo volteamos a ver, no tiene estos 10 libros y no tiene tampoco justicia digital ni restitución internacional como libro dentro del código procesal de cada uno de sus estados, ¿no? Como reitero, el código procesal del Estado de México en su código procesal civil nada más habla de 8 libros. El Código Nacional nos habla de 10, innovando la justicia digital. Entonces es otro reto, independientemente de la infraestructura que tengan nuestros estados en cada uno de sus poderes judiciales, viene el reto de la justicia digital. El tener sus propias plataformas o tener sus plataformas digitales para celebrar audiencias, para recepcionar promociones, para recepcionar demandas, ¿sí?, para deshogar la audiencia preliminar y la audiencia de juicio a través de medios electrónicos, para poder tener eficacia y certeza con la firma de cada uno de los usuarios, esas firmas digitales que considero debe de ser totalmente independiente a lo que te establece el SAT. No podemos vincular una con otra, porque tampoco sabemos si hay asuntos pro bono, porque viene el otro tema, los asuntos pro bono, que debemos de implementar por lo menos cada uno de los despachos, cada uno de los abogados, uno por año, un asunto pro bono por año. Y es algo
que se debe de considerar por parte de las mismas legislaturas en el tema de la colegiación de los abogados, ¿sí? Porque el tema de la colegiación debe de ser muy importante para la certificación también, para el cuidado y el vigilar el buen actuar del abogado, ¿sí? Entonces, tenemos muchos retos con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el que tú puedas hacer un control convencional por el tema de los recursos, ¿sí? ¿Cómo diablos nada más me das 3 recursos en este Código Nacional? Yo le he dicho directo, quedito y directo, que este código está hecho por abogados de escritorio, que no han tenido la fortuna de pararse en los tribunales y ver las necesidades, no nada más del abogado, sino del gobernado, ¿sí? Y que el gobernado tenga por lo menos la disposición, a través de su defensor en materia familiar, de recurrir a una decisión arbitraria, violatoria a sus derechos y que le cause un agravio al momento de la audiencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad en audiencia de invocar un recurso de revocación y hacerle ver con estos principios de continuidad y concentración y de inmediación al juez que está mal en su decisión y que el juez tenga la oportunidad de revocar su propia determinación al momento de audiencia? De decirle, juez, estás mal en tu apreciación lógica jurídica porque te faltó tomar en consideración el argumento de la parte actora o demandada, más con ello las pruebas que se han desahogado de manera libre y voluntaria ante este órgano jurisdiccional, para que tú puedas tener la apertura y dimensionar que tu decisión es errónea y que con ello el juez, en la propia audiencia donde tomó en consideración o tomó una decisión arbitraria o violatoria de derechos, que en ese momento el juez pueda decir, efectivamente, revoco mi decisión y en este acto emito un nuevo acuerdo. Y esto está contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José. Tenemos esta obligatoriedad de cada uno de los estados que firmaron esta convención y que están obligados a adaptar y a adoptar lo contenido en esta convención para mejor proveer y mejor protección al individuo. Porque si alguna norma le perjudica o agravia sus derechos o viola sus derechos humanos, el juez, no es necesario ir a los magistrados ni a la Suprema Corte. El juez está obligado de adaptar y adoptar la convención o la norma que mejor le asista al individuo. En consecuencia, para mí, en lo personal, este Código Nacional de Procedimientos o este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aún está inconvencional, ¿no? Y esta inconvencionalidad la podemos atacar en audiencia, claro, cuando sus estados de la República o sus legislaturas locales, ¿no?, den el banderazo de inicio para poder implementarlo en cada uno de los estados de la República, ¿no? Entonces ahí es donde ya tendremos nosotros como abogados que innovar conforme a los derechos humanos y conforme a la convencionalidad, hacer un ejercicio de inconvencionalidad para que el juez adopte un recurso rápido y eficaz al momento de audiencia, ¿no? Entonces, pero eso es una tarea que cada uno de nosotros como abogados, ¿no?, como defensores de la justicia,
debemos de hacer este ejercicio convencional, argumentativo, retórico y aristotélico para que el juez tenga la convicción de atraer la convención y aceptarles, ¿no?, un recurso al momento del desahogo de la audiencia. Cuando se perciba, se percate que a alguna de las partes le adolece la decisión del juez. Y esto lo podemos ver dentro de estas dos audiencias que establece nuestro Código Nacional, ¿no? La audiencia preliminar o la audiencia de ley, ¿no? O la audiencia de juicio, ¿no? En la audiencia preliminar tenemos varias etapas procesales, ¿no? Y en una de esas etapas procesales posiblemente puede existir una violación al debido proceso, una violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, si me están violando algún derecho humano, como el acceso a la justicia, conforme al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, podré invocar ese artículo 25 a efecto de que el juez pueda traer la convención y me admita y me acepte un recurso rápido y eficaz al momento de la audiencia, ¿no? Y bueno, son parte de los tópicos, ¿no?, que tocamos el día de hoy y que la verdad creo que tendríamos muchísimo, yo les digo que para poder desmenuzar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo menos tendremos que montar un curso de unas 120 horas, ¿no?, para poderlo concluir. Y lógico, si todavía no lo tenemos implementado en cada uno de los estados, pues no vamos a seguir viendo las fallas que hay en el mismo, ¿no? Lo vamos a ver hasta el día en que tengamos la práctica con este Código Nacional. Si aún así hemos detectado estas inconvencionalidades del código, ¿no?, al momento de poderlas implementar y tratar de hacer ejercicios convencionales para que nuestros jueces puedan adaptar la convención y atraerla y poder, reitero, y al que lucho, es aceptar un recurso ordinario al momento del desahogo de la audiencia. ¿Por qué? Porque la práctica nos los ha enseñado, ¿sí? Voy a ser rápido ya para concluir con un ejemplo. En el Estado de México, tuve una audiencia en donde el juez, al momento de la etapa de revisión de medidas provisionales, aquellas medidas provisionales que el juez adaptó y adoptó en proceso al momento de la demanda inicial, ¿no?, en donde en esa demanda inicial no se pronunció ni a guardia y custodia, no se pronunció ni a alimentos, hasta la audiencia preliminar o audiencia inicial, como la decimos en el Estado de México. En esta audiencia pues, se consta de diversas etapas, así como nos los establece el Código Nacional. Y una de esas etapas, que es la etapa de revisión de medidas provisionales, el juez revisa las medidas provisionales y otorga una guardia y custodia a favor de mi colitigante, ¿no?, o de la actora. Yo iba representando a la parte demandada. Le otorga la guardia y custodia de un menor de 15 años y aparte impone a mi representado una pensión alimenticia de un salario mínimo diario. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? A mí el Código Procesal del Estado de México, en su artículo 5.75, me da la posibilidad de recurrir de manera oral esa decisión del juez. Dice que se promoverá un recurso y que es el recurso de revocación al momento de la audiencia, lo cual lo tengo que hacer de manera oral, ¿no? Entonces, al momento en que a mí me causa agravio, ¿por qué? Porque el juez nunca revisó o no fue a los antecedentes a lo que se ha desahogado desde la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, y a lo que se desahogó de manera oral en la audiencia preliminar o audiencia inicial. No lo tomó en consideración. Y no tomó en consideración el ver que el menor vive en la misma casa con papá y mamá, pero en diferente habitación. El menor vivía o duerme
en el mismo cuarto con su padre, pero en la misma casa con su mamá y con papá, ¿no? Entonces, al momento en que le hago ver a su señoría que con mis agravios de manera oral y decirle, su señoría, en este acto usted no ha tomado en consideración que el menor vive en el mismo domicilio de papá y mamá, pero en el mismo cuarto con papá y no con mamá. Con quien hace más vida y pasa más tiempo es con papá, porque mamá sale a trabajar a casas ajenas, hace aseo, como lo contestó en su reconvención, o como lo contestó en la contestación a la reconvención, y como lo argumentó que efectivamente, que el menor duerme en la misma habitación con su padre, ¿sí? Y que el señor, ratificado en esta audiencia por la señora, que el señor otorga la cantidad de 200 pesos diarios a su hija mayor de edad y que se encuentra casada y que vive en el mismo domicilio, ¿sí? Que papá y mamá y que el hermano menor de edad, y que es quien se encarga de hacer la comida para todos los integrantes de ese núcleo familiar, ¿sí? Es quien hace la comida, es por lo que solicito, pues se revoque su determinación, porque imaginemos que el menor hoy día le otorga una guardia y custodia a favor de la mamá, entonces el menor va a romper con su intimidad por la edad que tiene el menor de 15 años, va a romper con su propia intimidad y se va a dormir en habitación con su mamá y su mamá también va a romper con esa intimidad que ella tiene. En consecuencia, su señoría pide una guardia y custodia compartida. De igual manera que se den los alimentos como se venían dando, ¿sí? Ya que si se le otorga una pensión a favor de la mamá, otorgándole el dinero directamente a ella, no sabemos si la señora vaya a destinar este dinero derivado a que la señora trabaja todos los días entre semana y quien otorga los alimentos es el señor a través de la hija mayor de edad, quien hace la comida para todos los integrantes de familia, ¿sí? Y de igual manera mi cliente se hace cargo de los pasajes diarios del menor, ¿sí? Y si el día domingo que van a jugar fútbol, como se ha desahogado en esta audiencia, ¿sí? El menor quiere un helado o quiere comer, ni modo que me le diga a mi cliente que no le va a otorgar los alimentos porque ya le dio la pensión a la señora. Por lo que le pido a su señoría que en este acto revoque su determinación y otorgue una guardia y custodia compartida y que los alimentos se vengan dando como lo han venido haciendo en los últimos años. El juez otorga le da vista a la contraparte con mis argumentos y pues por esta falta de capacitación el abogado nada más refiere que pues se desechen dichos argumentos. Es todo. El juez pide un receso de 5 días para poder revisar los autos y poder emitir su resolución interlocutoria. A ver, su señoría, solicito en este acto se emita la resolución, porque si no se está rompiendo con los principios de continuidad y concentración del procedimiento, por lo cual pido no viole estos principios y se emite esta resolución el día de hoy. Por lo cual el juez, pide un receso de 30 minutos para poder resolver en sentencia interlocutoria. Entonces, pues tuvimos que salir de sala, no se tardó media hora, se tardó casi 1 hora, pero al final emitió una resolución revocando su determinación y otorgando una guardia y custodia a favor de papá y mamá y que los alimentos se siguieran otorgando conforme se venían dando. Imagínense, si no revoco, ¿qué friega le ponen a mi representado? Y más allá, al menor de edad. ¿Sí? Porque la realidad y la vida que vivía el menor de edad era que convivía más con papá que con mamá. ¿Sí? Entonces, imagínense cuántas violaciones al debido proceso no vamos a tener con este Código Nacional por no tener un recurso rápido y ordinario al momento del desahogo de la audiencia. Digo, es chamba, pero es ágil. Por eso se implementaron los juicios orales, por esta agilidad. ¿Y qué tenemos que tener, abogados? Agilidad mental. Y esto nos los van a dar unos cursitos de oratoria en donde van a aprender a la espontaneidad, al hablar, al poder argumentar, al poder razonar
y poderlo expresar, porque no es lo mismo lo que tú tienes en la cabeza o lo que estás pensando al momento de expresarlo, ¿sí? Entonces estos ejercicios de la oratoria nos va a ayudar mucho a poder tener buenos resultados en una tribuna, ¿sí? En un tribunal de oralidad, ¿sí? Entonces yo los invito a todos ustedes que cuando tengan esa oportunidad de llevar a cabo cursos, materias de oratoria o de retórica jurídica argumentativa, tómenlos porque les va a ayudar mucho. Bueno, a los que quieren ser abogados, porque nuestra normatividad ha cambiado. Ha cambiado y como dice esta reforma, deberá de implementarse en su totalidad en los 32 estados de la República a más tardar en el año 2027. Entonces, habrá estados de la República que lo van a adoptar a lo mejor este año o el próximo. Ahí es donde tenemos nosotros el reto como abogados de llegar lo mejor especializados. Y el otro tema, ir buscando estas especializaciones para poder cumplir con este artículo 666, ¿sí? Y poder desahogar nuestras audiencias en materia familiar. Y bueno, mi querido y estimado maestro Alberto, con esto concluyo, con estos tópicos. Espero que haya sido de su agrado. No sé si haya preguntas y tampoco sé si vaya a haber respuestas, pero yo les agradezco mucho el que me hayas invitado el día de hoy. Qué bueno que esta plática, pues por lo menos dé una embarrada a la visión que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Maestro, pues de antemano yo sí quiero agradecerle. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas otras ponencias y participaciones que ha tenido referente al tema. Y pues como bien lo comentaba, ¿no? Yo creo que en todos los estados vamos a tener varios retos para los que hemos litigado fuera de nuestro propio estado. Hablando de nuestro estado, donde principalmente radico y llevo asuntos, que es el estado de Morelos, pues yo creo y le comento a los alumnos, incluso muchos de ellos que están ahorita acompañándonos tanto en la sala de Zoom como en las redes sociales de Facebook, pues bueno, ellos bien saben que les he comentado que uno de los principales retos es, como bien lo menciona, esa oralidad, porque no estamos acostumbrados a la oralidad, ¿no? Entonces, ahorita pues nos vino el primer cambio, que digo, de un código penal, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que no estábamos tan familiarizados y pues bueno, ya llegó y como bien dice, ¿no? Muchos abogados se quedaron ahí estancados, dejaron de litigar y pues bueno, ya no pudieron sobrevivir en el mundo del litigio. Y yo les comentaba igualmente, como bien lo menciona usted, maestro, ahorita con este nuevo código, evidentemente, pues bueno, tenemos un reto bastante fuerte, no solamente los abogados postulantes, los propios alumnos, ¿no? Que ya bien lo comentó y los consejos que menciona, el tema de la oralidad, que bien nos falla demasiado, porque aquí en Morelos, pues evidentemente todo es escrito, entonces estamos acostumbrados de que, pues me dan mis 3 días para que conteste y tengo 3 días, ¿no? Para que pueda pronunciarme, ¿no? Aquí se nos acaban esos beneficios, como bien lo comenta, entonces sí tenemos un reto muy fuerte, maestro, y de verdad yo le agradezco, pues bueno, yo le puedo agradecer en nombre de Universidad Alianza, de manera personal por aceptar la invitación. Aprovecho para comentarle, como lo habíamos platicado, estamos por ahí armando un tema presencial en la escuela para todos los alumnos y pues bueno, hacer la invitación también a otras universidades, entonces pues también espero que nos pueda acompañar en esas ponencias presenciales que estamos organizando en beneficio de todos los alumnos y sobre estos temas que yo puedo decir y puedo evidentemente jactarme en este momento, que somos la primera universidad que empezamos a tocar estos temas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque en Morelos pues evidentemente no lo están tocando y en Cuautla ni se diga, entonces podemos decir que somos la primera universidad que estamos tocando estos temas tan relevantes en pro de la educación y pues bueno, maestro, de antemano, gracias. Aquí en el chat también le están comentando Mayre Rojas, excelente ponencia, muchas gracias por la información. Carly Castillo, Gaspar, comenta muy interesante todo lo expuesto. Y pues bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo, tenga algunas dudas y si el maestro también pues nos da algunos minutos más para contestar esas dudas o preguntas que tengan, pues bueno, les puedo dejar en este momento abierto el micrófono para que lo externen. Si es que tienen alguna duda, pregunta o comentario.
Nada más no se amontonen. Siguen comentando, maestro. Creo que no hay duda, licenciado. Jocelyn Tapia, muchas gracias por la exposición. Es un tema muy importante para el litigio en materia familiar y civil. Será una gran experiencia en este nuevo cambio, ¿verdad? Entonces, pues, maestro, creo que no hay dudas. Muchas gracias. No quiero cortar la transmisión. Y, pues, bueno, la licenciada Janet, la licenciada Janet Rodríguez también nos comenta, le agradecemos si en cada conferencia nos comentan directamente en el Facebook de la Universidad Alianza SEA. Yuritsi Cortés, muchas gracias, me voy satisfecha con esta conferencia. Pues quiero agradecer también a la licenciada Janet Rodríguez, que también pues bueno, es parte del área administrativa, que nos ha apoyado fuertemente con cada una de las conferencias. Y pues bueno, no quiero cortar la transmisión de Facebook, sino antes, maestro Héctor, hacer la entrega de esta constancia digital. Posteriormente podremos tener la oportunidad de verlo de manera presencial y entregarle esta y otras más de manera presencial. Y pues bueno, a lo que la lectura dice, Universidad Alianza otorga el presente reconocimiento al doctor, ¿sí? Honoris causa, Héctor González Barrera, por haber impartido la conferencia online Tópicos sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares HH Cuautla Morelos a 17 de julio de 2023 y pues lo firma nuestra directora general Guadalupe Ernestina Galindo Cortés y nuestro rector de la universidad, licenciado Rommel Santiago Galindo. Pues maestro Héctor, muchas gracias. Quiero agradecer de antemano nuevamente esta conferencia, este tiempo que se da. Yo sé y entiendo que pues que evidentemente está sumamente ocupado y el hecho de que nos dedique unos minutos de su tiempo, maestro, para poder pues estar con nosotros y acompañarnos, pues evidentemente yo se lo agradezco, reitero, en nombre de la universidad y en nombre de cada uno de los alumnos y pues evidentemente abogados postulantes que se conectaron en este día. Y pues bueno, maestro, no quiero, no es una despedida, sino nuevamente reitero, gracias. Se cortó la transmisión a través de las redes sociales y pues bueno, en este momento, pues bueno, vamos a hacer el corte de la transmisión a través de Zoom. Y reitero, estamos pendientes, maestro, porque estamos organizando ahí una ponencia presencial en Morelos y nuevamente, ¿no? La universidad está abierta para lo que usted guste, se le ofrezca, maestro. Y si viene a Cuautla, Morelos, pues también, ¿no? Por ahí tenemos algunos pendientes, unos desayunitos, una cecinita y qué más, ¿verdad? Que poder convivir con una persona que admiro y pues llevo años siguiéndolo, ¿no? Yo le he dicho a mis alumnos, ¿no? Antes de que yo fuera, usted ya era maestro y evidentemente mis respetos y admiración hacia su persona y todo el trabajo que ha desempeñado. Muchas gracias, maestro. No, amigo, muchas gracias a ti, gracias por la invitación y reitero, te lo dije la otra vez, si gustas, ya tengo ahí a los amigos que son de ahí de Morelos, secretaria de acuerdos, y yo creo que sí la conoce ahí a la licenciada